Oye, Sí, señor Morticio, lo escucho. y si de propósito de año nuevo ya no echamos humo. Lo tomaré en cuenta, señor Morticio, en algún instante. Mm, yo creo que hasta el cuervo le molesta. Este cuervo no se molestará sin duda alguna por el humo. Mm, En cambio, hay algunas otras personas que se molestan por causa de las prohibiciones que les hacen. cierto. Y no me refiero exactamente a usted. Mm, Me refiero a la protagonista de la historia del día de hoy. Una pobre chica que aparentemente todavía tiene que seguir pagando esa molestia. mm. Señoras y señores, saludos. Una vez más en este 2025 y por supuesto, dando cuenta de que este es nuestro cuarto año en transmisión, presentamos a ustedes una más de estas leyendas del cuervo. Sean ustedes bienvenidos a las sombras. Se contaban de que en muchas ocasiones era inconveniente cuidar tanto las cosas que amas. A riesgo de perderlas. Sucedió con una pequeña monita que había tenido primeramente un hijo al cual no cuidaba en absoluto y le permitía hacer lo que quisiera. No así con su segundo hijo, el que cuidaba, le llevaba el alimento, al que no dejaba de atender en todo instante. Llega el cazador y empieza a perseguirlos. La madre mona hace lo esperado. Se coloca a su hijo, el más consentido, sobre la espalda y deja al otro abandonado a su suerte. Sin embargo, como toda la vida, el otro hijo se había tenido que habérselas por sí propio. Encontró rápidamente la manera de treparse a un árbol y salvarse. No así el otro. La madre mona corrió tan desesperada que no se dio cuenta que las ramas bajas de un árbol hicieron que el monito que tenía en su espalda fuera golpeado por ellas y cayera al suelo, quedando a merced del cazador. Sí, es una fábula. Y por supuesto, muchas historias tienen algo que enseñarnos al respecto. Algunas, como las fábulas, están construidas para ello. Otras solo nos recuerdan que a pesar de la poesía que pueda tener el amor contrariado por la voluntad de otras personas, a veces la poesía se muere en la realidad de las circunstancias humanas. Los tiempos de la revolución fueron aciagos aquí en México
como en cualquier otro lugar que haya tenido alguno de estos movimientos militarizados, alguno de estos enfrentamientos sociales, algunas de estas luchas intestinas. Y sin duda alguna, sus protagonistas, el pueblo, en muchas ocasiones no diferenciaban a justos de pecadores. Y por supuesto, solo veían en aquellos que tenían poder y riquezas a sus enemigos. De modo que todos ellos tuvieron que buscar lugares mucho más seguros. Y algunos de ellos lo encontraron en una bella ciudad de Jalisco, uno de los estados de México, probablemente uno de los más famosos, por causa de las circunstancias que rodean Jalisco, en tanto que se considera uno de los estados más mexicanos, por causa de la afluencia de sus costumbres y sus tradiciones, entre ellas, hoy en día, la del mariachi. Y por supuesto, porque se encontraba lejos de los centros urbanos, Lagos de Moreno vino a ser la ciudad en la cual varios de estos ricos, varios de estos hombres poderosos encontraron el refugio que necesitaban. Por supuesto, no solamente se llevaron sus pertenencias, sino también sus costumbres y sus situaciones. Y es así que en el caso de la familia de José Peón Valdés, las fiestas, los saraos y las reuniones eran en casa de los Peón Valdés una de las cosas más requeridas. Sabían cómo hacerlo, sabían cómo mantener entretenida a la gente, por supuesto, sabían todo aquello que les había brindado la experiencia de haber recibido invitados y de haber logrado seducir voluntades a través de estas reuniones. Y es el caso de que en un momento empezaron a celebrarse varias reuniones en la casa de Lagos de Moreno, a donde se habían refugiado muchas de las personas pudientes durante esta época de la Revolución. La razón era la hija de José Peón Valdés y de doña Blanca. Me refiero a Blanca Rosa. Y si por supuesto el nombre nos sugiere de alguna forma cuál era el aspecto de la joven, tal vez nos quedemos cortos al describir la cascada de oro que enmarcaba su rostro, los ojos azules que seducían con una sola mirada y a la vez inundaban a uno de cierta paz y de cierta calma semejante a los cielos o a los mares cuyo color tenían esos ojos. Y por supuesto, al apercibirse de la alba piel que esta joven tenía, tan cuidada a pesar del inclemente sol que suele hacer en este lugar. Ella era la razón de estas reuniones. Se buscaba que la joven Blanca Rosa eligiera un marido de entre la cantidad de buenos pretendientes, de los cuales, por supuesto, los padres podían estar completamente seguros de sus cualidades. Después de todo, en Lagos de Moreno solamente se había congregado lo más granado de la sociedad, lo más pudiente de la misma. Pero aparentemente la joven o era bien refractaria a todas las atenciones que le brindaban, o sencillamente en aquel momento no le interesaba, o probablemente
como se hizo saber en su momento, Blanca Rosa ya tenía otro tipo de predilecciones. Estando encerrada la joven, y por supuesto, restringida por causa de las prohibiciones que se hicieron mucho más constantes, a causa del cuidado que debían tener con respecto a los revolucionarios, Blanca Rosa, muy probablemente en su joven e inocente corazón, halló lo primero que había visto como objeto de su amor. Y sin duda alguna, a los varones que ella habría visto, probablemente no les faltaban cualidades. Estaba un caballerango que sin duda alguna, su musculatura y su bonomía al tratar a las nobles bestias, ya que se sabe que muchos de los caballerangos le tienen gran cariño a estos animales, probablemente habían logrado rendir el corazón de Blanca Rosa. O probablemente aquel otro joven que servía en la finca de los Peón Valdés. Sus ojos, sin duda alguna, no parecían propios de un sirviente, sino que tenían una limpieza y un poder de atracción que tal vez, y solo digo tal vez, habían llamado la atención de la joven Blanca Rosa. Pero esto los padres no lo notaron. Ellos confiaban en que todas las prohibiciones que se le habían hecho a la joven bastarían para mantenerla en casa y así, de este modo, mantener, sin duda alguna, el control sobre su persona. Qué equivocados estaban. Andando el tiempo, las fiestas y lo que ellos consideraban como la indecisión de Blanca Rosa, una de esas noches, la joven fue a despedirse, como era su costumbre, y se retiró a sus aposentos. Al día siguiente, a la hora del desayuno, fueron alertados rápidamente por una persona del servicio que les dijo: patrona, la niña no está. La niña no aparece. La niña no está en su cuarto. Apenas terminó la mujer del servicio de pronunciar estas palabras, cuando inmediatamente los padres, no bien se pusieron algo para poder ir a los aposentos de Blanca Rosa, llegaron ahí y efectivamente la chica no estaba por ninguna parte. Un viento agitaba las cortinas y entonces ahí, atadas a uno de los postes de la ventana, se dieron cuenta de lo que había pasado. Alguien había atado las sábanas para formar una especie de cuerda que bajara al siguiente piso y así, librando esta pequeña distancia, la chica pudiera tocar el suelo y marcharse, presumiblemente con alguien, puesto que los padres descartaban en absoluto que la niña se hubiera ido sola. Comenzaron días aciagos para ellos, puesto que fue desconfiar de cada uno y de todos los hombres que integraban el personal del servicio. Merced a su influencia, varios de ellos fueron interrogados, pero de ninguno de ellos se pudo obtener razón alguna sobre el paradero de Blanca Rosa. Claramente, a los más jóvenes eran los que más hostigaban con preguntas, y ellos no sabían qué responder, no sabían dónde estaba Blanca Rosa, no sabían qué había pasado con ella. Los padres
siguieron intentando la búsqueda, pero todo fue inútil. Al fin, al paso de los años, las arrugas que se acrecentaron en su rostro por causa de la preocupación, del dolor, se hicieron más profundas y marcaron, no solo con el tiempo y la vejez, sino con el sufrimiento por su hija, el rostro de José Peón Valdés y de Doña Blanca. Nunca supieron qué había pasado con ella. O, mejor dicho, lo supieron de una manera que no hubieran querido saberlo. Al paso de los años, se dice que en algún lugar de Lagos de Moreno, una sombra pálida, vestida de blanco, aparece y flota en algunos lugares con un rostro de dolor y el corazón de los hombres, incluso los más valientes, se hielan al escuchar sus gritos desgarradores, agudos, gritos que solamente pueden provenir de una triste joven que conoció la muerte de mala manera. Una mujer a quien se le ha visto con un bulto pequeño en los brazos. Una mujer que se dice que muy probablemente falleció después de dar a luz. Otros piensan que más bien dio a luz, murió por causa de la soledad a la cual el hombre que se la habría llevado la habría abandonado. Pero son más los que cuentan que una vez que tuvo a su hijo, Blanca Rosa, totalmente confundida y nada acostumbrada a las labores de hogar ni de la maternidad, finalmente quiso hallar consuelo en los brazos de otro hombre que sin duda alguna no estaría tan ocupado como aquel que le habría llevado hasta ahí y le habría engendrado un hijo. Y tal vez en medio de este gozo íntimo que tenían, el hombre decidió ya no tenerla y que nadie más la tuviera, acabando de este modo con su vida. No se sabe con toda seguridad si aún aparece en Lagos de Moreno. Pero si ustedes lo permiten, señores, quizás lo mejor sea que consideren lo siguiente. Puedes cuidar el mayor tesoro de tu vida durante toda tu existencia. Sin embargo, piensa si esa existencia le podrás llamar vida posteriormente.
Se dice que sí sucede. Y así pasa cuando pretendemos sustraernos a la influencia del mundo exterior. Calma, señor Morticio, es un poco de humo. Así sucede cuando nosotros pretendemos sustraernos a la influencia del mundo exterior, cuando en realidad lo que tenemos que aprender a hacer es vivir y a convivir con nuestra realidad. Sin embargo, no me crean a mí. La mejor palabra la tienen ustedes, por supuesto, a través de sus creencias y con sus propios criterios. Nosotros solamente cumplimos con traer la historia y ya lo hicimos, no sin antes recomendarles que se suscriban a nuestras redes. Empezando por este canal al que sí han ustedes llegado por alguna razón y les ha gustado el trabajo que hemos presentado, nos otorguen un like, nos obsequien un comentario, activen la campanilla para que puedan seguir viendo este tipo de videos, este tipo de historias. De la misma forma también pues les recomendamos unirse a las otras redes, empezando por las del señor Morticio, con todo y su mal humor, que en este caso son de Instagram y de TikTok, sus videos en lo que es las crónicas de Morticio, que es así como ustedes lo pueden encontrar. En las crónicas de Morticio ustedes van a encontrar distintas historias que hablan acerca de situaciones como costumbres funerarias poco frecuentes, sobre casos sorprendentes de muertes absurdas, sobre ocultismo, en fin. En lo que permiten estas originales plataformas de 1 minuto de video, ustedes se enterarán de este tipo de cosas que estoy seguro que les llamarán la atención. Y todo con el estilo del señor Morticio. Asimismo, por supuesto, los invitamos también a conocer nuestro trabajo en Luna de Octubre, al lado de la maestra Angie Vampi, a quien le mando un muy cordial saludo. Con ella estamos desarrollando una forma de llevar la difusión de la poesía gótica a través de retos, a través de entrevistas, a través de, por supuesto, los videopoemas y sacar de alguna manera de los libros, aunque sin olvidar precisamente el tema de los libros, que en este año tenemos planeado publicar uno. De la misma manera, además del proyecto de Luna de Octubre, en donde hay ciertas transmisiones en vivo en donde un servidor, Paul Raven, les habla acerca de temas que sin duda alguna les pueden interesar a la comunidad gótica. También están, por supuesto, las leyendas con los personajes como el señor Iscarma de que no le cae nada bien al señor Morticio, y con Don Nacho. Estas historias que ustedes conocerán también, de alguna manera, forman parte de este universo de las leyendas del cuervo. Y no olvidemos tampoco Leyendas a la Luz de la Luna en Twitter, todos los viernes a las 9 de la noche en el horario de la Ciudad de México. Ustedes pueden acompañarnos para conocer sobre las historias que nuestro público nos narra en vivo en este espacio. Conozcan también Litterpo, en donde escribo ocasionalmente distintos artículos como jefe editor y por supuesto bajo las órdenes de la maestra Enid Isaías, a quien envío un muy cordial saludo. Por supuesto también a todos los compañeros de Litterpo y para finalizar a la Hermandad Literaria de Essen, donde William Blackthorne y Liliana Pérez Vega, quienes son los creadores y fundadores del grupo, han congregado a una gran cantidad de escritores. A la maestra Enid Isaías la pueden localizar, por supuesto, con Directo de Litterpo, en lo que es el vínculo que les proporcionamos en la descripción, y a la Hermandad Literaria de Essen de la misma manera. En todos estos vínculos nos pueden encontrar. Síganos, por favor, para todo este tipo de nuevas actividades. Y sin más por el momento, y por supuesto, sin olvidar agradecerles a ustedes por quienes ha sido posible esta serie de videos de las leyendas del cuervo durante 4 años. Celebrando gustosamente este aniversario, nos retiramos, no sin antes recordarles que, por supuesto, los esperamos próximo martes, como de costumbre, para poder darles una vez más la bienvenida a las sombras.